El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, CECALS, presenta su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Alabemos con panderos, alabemos con salterio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad cristiana de nuestro país, de nuestra nación Honduras. Bienvenidos a otra edición de Honduras Posible. Estamos por acá, como siempre, con las mejores ganas, con el mejor entusiasmo de poder llevarles a ustedes un programa hoy en nuestro jueves de personajes, un programa con una persona muy especial para nosotros y bueno, para mí también. Él es el pastor del Ministerio Comunidad del Pueblo de Dios, ubicado en Choloma Cortés. Bueno, es a la iglesia donde asisto, y para mí es un honor poderle tener por acá con nosotros. Hemos tenido la oportunidad de compartir, creo que en un programa anterior, sobre uno de los valores que promovemos acá en Honduras Posible, pero hoy viene a contarnos parte de su historia, de su travesía, y bueno, es un placer poder tener acá en Honduras Posible nuevamente al pastor Alex Alonso. Pastor, bienvenido al programa, un placer tenerle con nosotros. Gracias, hermano Delmer, el placer es mío. Qué bendición poder estar en este tan bendecido programa. Gracias por su invitación. Bueno, ya días queríamos compartir con ustedes. Sé de primera mano, pues, de que tiene una historia que vale la pena compartirla con nuestra gente. Sé que hay en estos momentos, sobre todo de pandemia, hay gente que está preocupada y que necesita de alguna forma recibir palabras de ánimo, y necesita recibir también palabras que llevan fe y esa confianza que se necesita para poder seguir hacia adelante. Y bueno, pastor, antes de entrar en la conversación, queremos conocerle, pero antes de eso, cuéntenos un poco de esta experiencia. En este tiempo de pandemia nos ha tocado, pues, detenernos un poco de las actividades normales. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia. Sí, ha sido una experiencia, creo que para todos. Algunos pues la han tomado de una forma o de otra. En lo personal, primero meses que empezó, la pasé aquí en casa. Luego me fui para el lugar de mi nacimiento, donde mis progenitores, de mis padres, y estuve casi por un mes. Vine hace poco de allá y pues no, ¿qué le digo? Le he pasado bien. Allá me tocó recordar los tiempos pasados. Estuve trabajando en el campo estos días que estuve y monté a caballo, la pasé bien. Hablando un poco de eso, usted me traía a memoria su lugar de origen. Háblenos un poco de sus inicios, pastor, de su familia. Yo sé que tiene ya muchos años de ministerio y le ha tocado pastorear en diferentes lugares, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero háblenos un poco de sus raíces, de su familia, y creo que tiene un poco fresco en la memoria porque hace unos días estuvo por allá. Sí, vine el viernes y hoy es un miércoles, ¿no? Mis raíces pues provienen de una familia del campo, campesinos, con una educación académica limitada, pero con un corazón muy generoso, muy amable. Mis padres son muy conocidos en mi pequeña aldea. Mis padres se llaman David Alonso Montoya y mi madre Delia Sanabria Espinal. Ellos son mis progenitores. Procedemos de un lugar, como dicen, tierra adentro, de una pequeña aldea llamada El Platanal, o Platanar, le dicen otros, municipio de Nueva Armenia, en el departamento de Francisco Morazán. Háblenos un poco de su familia. Bueno, usted decía, soy del campo, pero creo que a temprana edad le tocó, pues, migrar. Estuvo también en Tegucigalpa, ¿verdad? Bueno, mi niñez la pasé con mis padres, pero mi papá, el primer grado
lo pasamos ahí en la aldea, en la escuela de la aldea. Segundo grado en una aldea vecina. Tercer grado hasta sexto en el municipio, en el pueblo nuestro de Nueva Armenia. Luego, pues, regresé a vivir con mis padres y me enviaron a estudiar a Tegucigalpa, al Instituto Central Vicente Cáceres, en Comayagüela. Yo abandoné el colegio en una forma, en rebeldía, indisciplinado, y abandoné los estudios, pues. Luego mis padres me enviaron, mejor dicho, yo les pedí a mi papá que me enviara a estudiar a un municipio que queda en el departamento del Paraíso. Nosotros vivimos somos de la parte sur de Francisco Morazán. Es más, la aldea de procedencia sirve de, ¿qué le digo?, de división entre dos departamentos y dos municipios, el departamento de Francisco Morazán y el departamento del Paraíso. Hay un pequeño río que nace en las propiedades de mis padres, y ese río divide ahí lo que es el departamento del Paraíso y el departamento de Francisco Morazán. También ese municipio se llama, al que yo pertenezco, Nueva Armenia, queda de este lado del río. Y del otro lado del río pertenece al municipio de Soledad, que pertenece al Paraíso, la parte sur del país. Hace más de 20 años que está en el ministerio acá en la ciudad de Choloma, Cortés. Sí, entonces, retornando a la pregunta anterior, le pedí a mis padres que quería continuar los estudios, entonces me enviaron a un municipio del Paraíso que se llama Texíhuatl. Allá estuve otro año, pero fue infructífero, siempre con actitud indisciplinada y rebelde. No es que era malo para estudiar, sino que era indisciplinado. Me dedicaba más a jugar y a otras cosas. Sí, aquí en Choloma, en este municipio de Choloma, vine un 13 de junio del año 1996. 1996. Háblenos un poco de cómo llega usted a convertirse en un pastor. Sabemos que decía hace unos minutos, más de 20 años sirviendo acá en Choloma, pero no inició allí como pastor. Háblenos un poco de esas experiencias. Yo acepté a Jesucristo en un mes de agosto del año 1991, en una aldea también del municipio de la ciudad de Olanchito, cerca de Olancho, en el departamento de Lloro. Pero eso fue en el mes de agosto. El siguiente mes, justo el 15 de septiembre, salí con destino a la Nación del Norte, a Estados Unidos, ilegalmente. Y llegué a aquella nación y estuve allá, ¿qué le digo?, no más 4 meses, y me regresé a Honduras. Entonces ya no regresé a Olanchito, porque yo tenía un empleo en la bananera, en la Estándar, pero como abandoné el trabajo y yo perdí los derechos, ya no tenía pues acceso a tener el empleo que tenía la bananera. Y entonces me fui para donde mis padres con el propósito de trabajar allá en el campo nuevamente, como lo había hecho antes en mi niñez, en mi juventud, y de servirle a Dios. Ese fue mi propósito, y creo que en una parte digo, lo cumplí. Llegué a mi aldea justo en el mes de enero del año 1992, y en ese mismo mes vine a Tegucigalpa, donde un pastor, su nombre Raúl Darío López, todavía vive, creo, y lo invité a ir a nuestra aldea a predicar, y él fue. Y cuando tuvimos unas reuniones ahí en hogares, porque no había casa de oración, en hogares de algunas personas que aceptaron, reconciliaron con Cristo, el hermano Raúl, no recuerdo, creo que estuvo una semana con nosotros o más, no recuerdo, y dijo, dejo de encargado de este grupo al hermano Alex Alonso. Y yo ni tenía idea, porque yo, ¿qué tenía de haber aceptado a Cristo? De agosto a enero o febrero, algo así, como 5 meses.
y yo no conocía las escrituras, yo no había recibido un seminario de teología, se imagina, pero así empecé, y eso duró 2 años, 4 meses, fui, ¿qué le digo?, encargado como pastor a prueba en mi aldea, con, un amigo que ya partió a la presencia del Señor, en honra de su memoria, voy a mencionar su nombre, Rafael Flores, nos donó un terreno y construimos una pequeña casa de oración con los pocos hermanos que habían aceptado a Cristo. Fue rápido. Ya en el mes de septiembre del 1992 estábamos inaugurando esa casa de oración. La inauguramos con una vigilia, una fiesta espiritual muy bonita. Bueno, voy a detenerlo un poco. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Hoy estamos conversando con el pastor Alex Alonso. Él es el pastor del Ministerio Comunidad del Pueblo de Dios, ubicado en la ciudad de Choloma. Hoy es nuestro jueves de personajes. Nos separamos solamente unos minutos. No nos cambie, ya regresamos. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. ¿Ya tienes tu membresía de Nexo? Si aún no la tienes, esta es tu oportunidad. Nexo, asesoría integral de negocios. En Nexo llevamos tu empresa a otro nivel. Te brindamos asistencia en las siguientes áreas: asistencia contable financiera, asistencia laboral, asistencia fiscal, capacitación, asistencia legal. Contamos con personal capacitado con más de 15 años de experiencia en emprendimiento y asesoría empresarial. Nexo, solidaridad que se ve. Infórmate ahora mismo. 2566-0824, 2566-0829. Nexo, te conectamos con el éxito. Un proyecto social impulsado por Secals. Únete al Centro Cristiano para la Resolución Pacífica de Diferencias, CRPD. Somos expertos en la mediación, conciliación y arbitraje, con más de 15 años de experiencia. Solución de los conflictos fuera de los tribunales. Un camino diferente hacia la paz y la justicia. Infórmate: 2566-0829, 2566-0824. CRPD, Centro Cristiano para la Resolución Pacífica de Diferencias, donde tu voz cuenta. Un proyecto social impulsado por Secals. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso acá en su programa Honduras Posible. Estamos impulsando una cultura de paz y de desarrollo para nuestro país, y hoy en nuestros jueves de personajes está con nosotros el pastor Alex Alonso Sanabria. Él es el pastor del Ministerio Comunidad del Pueblo de Dios de la ciudad de Choloma. Y estábamos hablando al principio, en el primer bloque, un poco de sus raíces, pastor, y sus inicios como pastor. Y sin duda, pues creo que conozco un poco de su testimonio, y me gustaría que nos pudiese compartir con nuestra gente esos momentos que también sin duda marcan la vida de una persona, de un padre, de un pastor, y de alguna forma pues Dios da esa fortaleza para seguir adelante. Cuéntenos un poco esas experiencias difíciles, pastor, que le ha tocado vivir. Bueno, en el ministerio he vivido casi experiencias difíciles. Si las viví fue antes del ministerio. Siempre por mi rebeldía, más contra mi papá. Mi papá fue un hombre que me disciplinó un poco fuerte, y él quiso quizá formar un hijo diferente, y yo pensé otra cosa. Entonces yo abandoné la casa de mis padres, creo 14, 15 años, no sé, por ahí, algo así. Entonces me tocó una vida un poco dura, trabajar en Tegucigalpa. Cuando me vine con mi hermano mayor para Tegucigalpa. A mi hermano mayor, que es hoy en Olanchito, Nelson, lo recogió una familia, la esposa de un tío de nosotros, y yo pues quedé a la intemperie en Tegucigalpa. Entonces
tomé una donde andaba la poquita ropa que tenía en ese tiempo y por las calles de Tegucigalpa, sin saber dónde iba a pasar la noche, sin saber dónde iba también a comer. Y me acerqué a un muchacho que ya murió. Ese muchacho era de mi aldea, Marcos Zúñiga se llamaba él. Y él trabajaba de cobrador de buses en Tegucigalpa. Y abordé el bus que él trabajaba y con aquella bolsa de saco, una bolsa de esas que venden en el mercado, y ahí andaba la poca ropa que tenía y le dije a él que no tenía dónde dormir y él me dio que me quedara a dormir en el bus y en la mañana pues le dije que no tenía dónde comer. Entonces él me anduvo ahí enseñándome a trabajar como cobrador de bus en Tegucigalpa, Santa Fe, Miraflores en ese entonces. Después trabajamos la ruta Santa Fe Kennedy. Entonces él me daba la alimentación y dormía en el bus. Así es un poco de mi historia. Y hay mucho más que me trajo, todo eso me trajo, que digo, pues no fácil, sino que me tocó enfrentar un poco difícil. Y después tuve otros trabajos en otros lugares, en el Zamorano, con un agricultor de la hortaliza. Trabajé también de cobrador de bus ya responsablemente como cobrador y un poco tiempo. Bueno, la historia es un poco larga. Sin duda. Bueno, hoy tiene su familia ya conformada, su esposa. ¿Cuántos años de matrimonio? A finales de 1986, justo cuando iba a cumplir los 17 años, yo me junté a mi esposa, todavía digo, jugaba a tierra, el niño. Estuve un poco de tiempo en el ejército, en uno de los batallones del país, y ese fin de año yo llegué a mi lugar, creo, como el 21, 22, algo así de diciembre, y esa fecha en nuestra tierra es una fecha festiva y habían fiestas bailables, íbamos a bailar y pues nos hicimos novios de volada. Mi esposa trabajaba en un comedor de una tía mía que ya murió. Y pues empezamos a bailar y a enamorarnos y ya estábamos juntos. Ya con los 17 años, en 1917, en febrero, perdón, ¿cómo es? 1987. Entonces ya estábamos juntos. 1987. Bueno, han sido bastantes años. Hoy hablamos de una familia de ¿cuántos hijos? ¿5 o 6 hijos? Hemos procreado 6 hijos, pero viven 5. Se nos murió una pequeña hija. Bueno, sin duda. Pastor, ¿cuáles eran sus sueños, sus planes muy joven? Y a esta altura, ¿usted cree que los ha logrado? Mire, me caractericé por ser un muchacho indisciplinado, que me gustaba la fiesta, que me gustaba la bebida alcohólica, que me gustaba la diversión. Las metas siempre fueron económicas, financieras, pero para, como dice uno en el mundo, para disfrutar la vida, para vivir la vida, etc. Y no es así. Es un engaño casi todos los seres humanos caemos en ese engaño. Pero las metas siempre fueron de progresar económicamente, no más. Si le dijera que había una meta académica, una meta menos espiritual, yo no sabía nada de Dios. ¿Qué pasó cuando usted comenzó ya a servir a Dios como pastor? Háblenos un poco de su experiencia acá, ya en Choloma, donde tiene más de 20 años. ¿Cómo cambia su vida en relación a las experiencias anteriores, el hecho ya de entrar de lleno en el servicio como pastor? Bueno, como dije,
di inicio en mi aldea y ahí sí ya habían metas ministeriales. Yo quería servir a Dios. Entré con todo, entré con ese primer amor, con ese fervor del primer amor. Y luego me trasladaron a pastorear una aldea en el municipio de Tela, en la ciudad de Tela, pero en una aldea que se llama Sisama, pertenece al municipio de Arizona, Atlántida. Igual, mi propósito era servir a Dios con todo y creo que la intención era buena, pero siempre nos hace falta experiencia, conocimiento, madurez y todo eso. Pero con el correr del tiempo, yo pedí el traslado de Sisama aquí a Sinor, al ministro que ya murió, Ovidio Palma Sánchez, que fue quien me ubicó como pastor, me ordenó al ministerio. Yo le pedí el traslado de Sisama aquí a Sinor y me concedió. Y el pastor que estaba aquí en Sinor lo llevaron para Sisama, fue un intercambio. Ya también partió a la presencia del Señor el hermano Florentino Álvarez. Y yo ocupé ese lugar aquí en Sinor y él ocupó mi puesto en Sisama. Y eso, como le dije al inicio, fue el 13 de junio de 1996. Y desde esa fecha soy pastor aquí en Sinor. Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Al regresar, pastor, vamos a conocer un poco su opinión sobre algunos aspectos relacionados con la vida de nuestro país. También cuál es su pasión, cuál es su anhelo en relación a lo que se viene en el futuro, qué planes tiene hacia el futuro. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Hoy estamos conversando con el pastor Alex Alonso Zanabria. Él es el pastor del Ministerio Comunidad del Pueblo de Dios de Choloma Cortés. Regresamos en unos minutos, no nos cambie. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. CECALS, Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, una ONG dedicada a nuestra comunidad cristiana, brindando servicios legales, fiscales, contables y administrativos, con más de 15 años de experiencia en el servicio de las organizaciones sin fines de lucro. CECALS, construyendo organizaciones perdurables. Infórmate ahora mismo 2566-0824, 2566-0829. ¿Quieres ser parte del proyecto Honduras Posible? Tienes la oportunidad de unirte a una iniciativa de gran impacto social. Somos un programa radial nacido en el corazón de CECALS para impulsar una cultura de paz y de desarrollo. Anúnciate con nosotros y ayúdanos a seguir impulsando y desarrollando una cultura diferente para nuestro país. Comunícate al 99 87 34 58, 98 36 86 34. Honduras Posible. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde por Estéreo Fiel 107.7 FM. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso acá en su programa Honduras Posible. Estamos hoy en nuestros jueves de personajes, conversando con el pastor Alex Alonso Zanabria, pastor del Ministerio Comunidad del Pueblo de Dios de Choloma Cortés. Y recuerde que Honduras Posible llega hasta ustedes gracias al gentil patrocinio del Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, CECALS. Muy bien, hemos estado conversando. El pastor nos ha hablado un poco de sus raíces, de su travesía como pastor, y sin duda pues el tiempo es corto para poder compartir. Yo sé muchas experiencias que sin duda pues pueden servir de mucho ánimo a las personas que nos están escuchando hoy en nuestro jueves de personajes. Pero quisiéramos saber un poco, pastor, qué es lo que le apasiona, qué es lo que le motiva a levantarse en las mañanas al pastor Alex Alonso. Madrugador no soy. Pero siempre con la expectativa de un mejor día, de un mejor mañana, de una mejor oportunidad para presentar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Y a los que ya lo conocen, pues si en algo podemos colaborar en su desarrollo, su crecimiento espiritual, en su madurez, pues ese es nuestro anhelo. Pastor, yo sé que usted es muy estudioso, le gusta mucho escudriñar y bueno,
tiene mucho conocimiento en algunos aspectos. Y me gustaría que habláramos un poco de nuestra realidad nacional. ¿Usted cómo ve nuestro país y también el liderazgo de nuestro país? ¿Qué hace falta para que nosotros podamos avanzar y sobre todo ante esta situación que estamos actualmente, de esta pandemia que estamos atravesando, que sin duda dejará, bueno, ya estamos teniendo consecuencias y sin duda dejará también consecuencias futuras? ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos en el país? En primer lugar, hablaremos de liderazgo espiritual, eclesial. Pues si la iglesia está bien, el país estará mejor, porque es una promesa de Dios y Dios no miente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es palabra de Dios. Si la iglesia anda bien, entonces el país va a mejorar, el país va a estar mejor. La sanidad del país no pasa por liderazgo político, no pasa por el liderazgo empresarial, pasa por nosotros, por la iglesia, el pueblo de Dios. Y no me refiero solo a los que tienen un cargo ministerial, sino a toda la iglesia en general, como cuerpo de Cristo. ¿Cuál debe ser el compromiso de la iglesia, de los cristianos, de los ciudadanos con la nación, en ese sentido en que usted está hablando del papel de la iglesia? El rol de la iglesia, si hablamos de los pastores, de nosotros los consiervos y todo grado ministerial, llámese apóstol, anciano, presbítero, evangelista, maestro, etcétera. El rol, la función de nosotros es espiritual, es cumplir con la misión de Cristo. La razón por la cual la iglesia existimos, por la cual la iglesia estamos en la tierra, la primera razón es para comunicar el evangelio, llevar el evangelio. Cuando Jesucristo resucitó, Él le encomendó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando ascendió a los cielos también, Él les dijo, aquellos estaban interesados cuándo sería el gobierno, el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y Él les dijo, eso está en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en el corazón de nuestro Señor, la prioridad es llevar el mensaje a toda criatura y a toda nación. A nivel, usted mencionaba eso a nivel de liderazgo eclesial, a nivel de liderazgo de la iglesia. Sí, impulsar nosotros como líderes, como cobertura de los miembros que están bajo nuestra cobertura o liderazgo, impulsarlos al evangelismo con las herramientas del conocimiento básico del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o discipulado, como se le dice, y que cada miembro se convierta en un discipulador, porque eso es la función de los dones ministeriales. En Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Esa palabra perfeccionar no es ausencia de error, sino más bien de equipar, a fin de perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio, para que los santos hagan la obra, la labor del ministerio, es decir, evangelizar al mundo. Hablando un poco del liderazgo político, de quienes dirigen la nación, el país, ¿en qué cambios esperaría usted que sucedan, bueno, en este año y en los años venideros, con miras a que nuestra nación pueda avanzar, pueda mejorar la situación en la que vivimos actualmente? ¿Qué cambios deben hacerse de forma radical, Pastor Alex? En el ámbito político hay, que digo, pues, yo no soy muy conocedor de la vida de ellos. Uno se informa a través de los noticieros y de lo que dicen otras personas, pero nuestra clase política va a cambiar solo si hay una transformación espiritual en la vida de ellos. Y gracias a Dios, en los últimos tiempos hay diputados en el Congreso, hay ministros del gobierno que son
creyentes en Jesucristo y han llevado un discipulado a lo interior de estos poderes, del poder legislativo. He tenido conocimiento. Eso ayuda en mucho. Hay hombres allí de buen testimonio, no voy a mencionar nombres, pero creo que usted lo sabe mejor que yo. Hay hombres de buen testimonio, y de otros pues se dice otras cosas. Yo no puedo juzgar lo que no tengo conocimiento, pero si la clase política de nuestro país se interesa por, bueno, es que el que llamó Dios a gobernar es a gobernar, ¿verdad? Y el empresario a hacer negocios, y el abogado a cumplir su misión de defender o de ser un juez acusador, qué sé yo, cada quien en su labor. El maestro en educar, ¿verdad? El docente en educar, y el médico en atender el área de la salud. Pues si todos nos enfocamos, y ellos, que es la pregunta que usted me hace, los políticos, y ellos se enfocan en gobernar de la mejor manera. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Entonces, gobernar con justicia, con equidad, y libres de toda esa mala, ¿qué le digo?, mala fama que se oye de ellos, de todo ese maldecir de ellos, que se expresa pues de la clase política, de corrupción. Entonces, si ellos se dedican a actuar con justicia y con transparencia, el país va a estar mejor, por supuesto. Pastor, nos quedan solamente unos minutos, pero quiero darle el espacio también para que nos pueda hablar un poco de lo que usted espera dejar como legado, tanto a nivel de pastor como también a nivel de familia. ¿Cuál es el mejor legado que usted quiere dejarle a las siguientes generaciones? Lo que me ha gustado a mí en el campo eclesial, ministerial, espiritual, es la enseñanza. Usted me queda años. Me gusta escuchar a los predicadores que exponen la palabra de una forma ordenada y clara. Me gustaría que los que han estado junto conmigo y están conmigo, yo no es que soy un predicador de alto nivel, no estoy diciendo eso, pero que tratemos de hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? No soy inclinado ni a un extremo ni al otro. Cuando digo esto me refiero, no me gusta ser inclinado ni al lado del legalismo, formalismo religioso, ni tampoco al libertinaje. Me gusta ser equilibrado y respetar a los demás. Bueno, estamos casi al cierre. Muy agradecido, pastor, por haber aceptado la invitación. Bueno, esperamos seguir compartiendo con usted en otros programas y hablando un poco también, como lo hicimos en una vez anterior, sobre algunos principios y valores. Quiero hacerle una pregunta final. ¿Ser pastor es fácil o es difícil? Yo no lo he visto así tan que se diga difícil. Hay momentos en la vida que nos presentan dificultades en todas las áreas, y en el ministerio, por supuesto, hay momentos difíciles, pero yo no he cruzado nunca un momento tan difícil para recordarlo así con dramatismo. Claro que hay oposición, pero eso le sirve a uno para escuchar y mejorar, porque algunas críticas, alguna oposición de las demás personas a veces es necesario, y le ayudan a uno a hacer correctivos en la vida. Y como decía usted, y queremos dejar un legado así, no de ver el ministerio con pesimismo, sino de ver el ministerio como una mesa atractiva del Señor. No despreciar la mesa del Señor, porque se ha dicho mucho en contra del ministerio, que los pastores sufren, que los pastores esto, que los pastores allá. No quiero dejar esa imagen, esa idea, sino que en el ministerio se viven, o sea, debemos de hacer lo que nos gusta. Todo lo que hacemos debemos de disfrutarlo. El que trabaja el que labora en su profesión, en su oficio, disfrutar lo que hace. Y los pastores debemos de disfrutar con gozo, servir al Señor. Dijo Pablo que él quería terminar su carrera con gozo, servir al Señor con alegría. Y debe apasionarnos esto. Y si lo hacemos así, con alegría y sin queja, tenemos recompensa. Muchísimas gracias, Pastor Alex
por aceptar nuestra invitación y haber compartido con nosotros este tiempo. A usted las gracias, hermano Delmer. Que el Todopoderoso le bendiga este tan bendecido programa que es de mucha bendición y edificación para la nación. Bueno, muchísimas gracias al pastor Alex Alonso, pastor de la Comunidad del Pueblo de Dios, ubicado en Choloma, Cortés, con quien hemos compartido hoy sobre sus experiencias hoy en nuestro jueves de personajes. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde en otra edición de Honduras Posible. Recuerde, estamos impulsando paz y desarrollo para nuestro país. A todos, Dios les bendiga. Feliz noche. El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria CECALS presentó su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Vuelva a escucharnos en el próximo programa. Panderos, alabemos con salterio.